¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Javier Armas Cortés, profesor de plantel número 8 del Colegio de Italiano. Y bueno, tengo el gusto de poder moderar la mesa del día de hoy, la mesa número 13, que se titula Salud Mental. Bueno, les recuerdo a nuestros ponentes, que ya vemos que aquí ya tenemos a algunos de nuestros ponentes ya en la sesión. Les recuerdo que contamos con 8 minutos para dar sus presentaciones. Asimismo, invito a nuestro público asistente a que formulen preguntas o alguna inquietud o comentario que quieran hacer a los ponentes. Bueno, pueden todo ello lo pueden poner en el chat y al finalizar las exposiciones y las ponencias pasamos a resolver estas preguntas. Entonces, voy a darle la palabra a Alejandro Ayala y a Alejandro Ríos, que van a presentar su artículo de investigación titulado La problemática de la salud mental durante el confinamiento por COVID-19. Muy buenas tardes. Disculpen. ¿Me escuchan? Sí, sí, se oye bien. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Alejandro Ayala González y junto con mi compañero Ríos Rivera Alejandro y la asesoría de los profesores Romero Heredia, Raúl Alexander y Alexis Raciel Valdés Rodríguez, se realizó una investigación de la problemática de la salud mental durante el confinamiento por COVID-19 en la modalidad de artículo de investigación. Iniciando por nuestro planteamiento del problema y objetivos, se planteó indagar sobre esta problemática de la salud mental y la creciente aparición de estas enfermedades psicoemocionales durante el periodo de encierro por COVID-19, con los objetivos de esbozar estos fenómenos y encontrarlos ante la acelerada y preocupante presencia de estas enfermedades durante tiempos de COVID-19. Asimismo, proponer soluciones al problema. Se realizó una hipótesis que se le atribuyó en primera instancia el encierro como principal factor, incluyendo estas repetitivas rutinas, el poco contacto social con amigos y seres queridos, y el miedo provocado por el aumento de contagios y fallecimientos por COVID-19. Para esta investigación se utilizó una metodología de carácter mixto, lo cual llevó una serie de pasos combinando la metodología cualitativa y cuantitativa respectivamente. Esto debido a la riqueza argumental que se nos pudo otorgar a través de estos estudios particulares y estadísticos para agrandar este panorama en cuanto a datos y fuentes. En resumen del trabajo, este artículo realizó un análisis de los efectos y secuelas psicológicas, sociales que provocó la cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID-19, haciendo una recopilación de información respecto a enfermedades como lo son la depresión y los trastornos de ansiedad, que según las investigaciones fueron las más relevantes y preocupantes durante 2020, siendo relacionadas con un aumento del más del 50% comparada a los años anteriores, de acuerdo a los artículos citados. En conclusión, los efectos del aislamiento, combinados con la preocupación y el miedo, fueron catastróficos para la población en general. Sin embargo, existen soluciones que podrían salvar la salud mental de no solo uno, sino varios sectores. Y aunque sabemos que este cambio no se dará de un día para otro, podemos empezar dando este primer paso, siendo conscientes de nuestro importante papel ejercido en esta crisis, siendo cuidadosos de nuestras acciones y decisiones. Debido a esta experiencia de la investigación fue bastante grata y se eligió la modalidad de artículo de investigación por la pluralidad y versatilidad que se podía adquirir en cuanto a esta adquisición de información en la investigación para dirigirse a la comunidad estudiantil, elaborando una serie de pasos para realizar este producto, en la que se elaboró primero una idea para investigar.
sacada de nuestras experiencias y análisis de nuestro entorno en cuanto a los cambios de humor tanto de nuestros familiares como la propia, planteando luego preguntas sobre nuestro tema y a su vez un problema que analizar para formular una hipótesis como guía de las respuestas que podíamos obtener o descartar mediante ese proceso. Se creó un marco teórico para saber lo que se ha estudiado sobre el tema, lo que se puede decir sobre este tema investigado y lo que puedo proponer sobre este, eligiendo un diseño de la investigación y recabando información académicamente útil y fiable en la libertad de elegir entre los métodos mencionados anteriormente para la entrega de un producto completo. Concluyendo que el ser humano por naturaleza es social y esto al impedirse desarrollar esta cualidad, se pueden aunar estos males tanto físicos como psicológicos y esta pandemia no fue una excepción, ya que al cortar este contacto con amigos y seres queridos de forma tan abrupta, nos vimos forzados a cambiar estas rutinas y costumbres que ya teníamos desde hace mucho tiempo, que de una u otra forma afectaron, dejando en claro que nuestra hipótesis era correcta y remarcó esta notable importancia sobre la salud mental en nuestra rutina y vida cotidiana. Estas fueron mis fuentes de investigación que me ayudaron al aprendizaje y este proceso, y muchas gracias por su atención. Excelente, que muchísimas gracias, Alejandro. Sin duda, la cuestión de la salud mental como efecto también de la pandemia todavía es un tema que hay que explotar, ¿no? Hay mucho por investigar, mucho que decir y pues realmente es bastante interesante lo que aportas en este artículo de investigación. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia que bueno, está bajo modalidad de cuento. Se titula Ayuda, ya no puedo más y presentan de la Parra Treviño Aldo Santiago, García Vargas Daniel y Ramírez González Denis. Entonces le cedo la palabra a alguno de los integrantes de la ponencia. Gracias. No sé si ahí se ve bien. Sí, ya se ve la presentación. Okay. Buenos días, compañeros y profesores. Soy de la Parra Treviño Aldo Santiago. Presento mi equipo, en el cual está García Vargas. Los profesores fueron los profesores Manuel. Es esta para risa a los jóvenes, el cual está dentro de la modalidad de cuento corto. La pregunta detonante de la cual partimos en esta investigación fue: ¿cuál ha sido la repercusión a nivel emocional de la actual pandemia sobre los jóvenes? Por lo que seguido de esto planteamos nuestro objetivo principal, el cual es explicar las causas y consecuencias a nivel emocional en los jóvenes derivados del aislamiento causado por la actual pandemia. Con respecto a nuestros objetivos particulares, planteamos solamente 4. Primero es explicar qué es, cuál es y cómo llegó la pandemia al país. El segundo es explicar las enfermedades mentales, en este caso la ansiedad y la depresión. El tercero es explicar las consecuencias de las enfermedades en los jóvenes. Y por último, explicar las acciones de prevención para inhibir las afectaciones emocionales en los jóvenes. Nuestra hipótesis en esta investigación es: si la pandemia ha ocasionado que los jóvenes y afecto social para la propagación del virus, entonces se verán afectados emocionalmente, a tal grado de causar ciertas enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión, o en un caso extremo, situaciones graves como el suicidio. Lo que haremos para esta investigación será en primer lugar realizar una búsqueda de información sobre todo aquello relacionado con la pandemia actual y las enfermedades mentales. En este caso es la depresión y la ansiedad. Seguido de esto, elaborar una línea de tiempo para conocer el avance o incremento tanto de la pandemia como de la ansiedad y la depresión. Posteriormente, haremos un análisis hermenéutico con el propósito de comprender los textos de cada fuente de información. Después, clasificaremos la información obtenida dependiendo del objetivo de cada uno de los capítulos para poder desarrollarlos y finalmente plantearemos nuestras conclusiones finales.
La pandemia por COVID-19 ha influido de muchas maneras en la vida que conocíamos antes, ya sea de forma social, económica, política, sanitaria, etc. Sin embargo, el encierro para salvaguardar a las personas se ha convertido también en una desgracia para muchos, especialmente para los menores, pues toda esta situación se ve reflejada en el cambio emocional de muchos jóvenes, a tal grado de desarrollar trastornos psiquiátricos, de los cuales destaca la ansiedad y la depresión, dejando una puerta amplia a múltiples consecuencias riesgosas a los que pueden exponerse, como lo es el suicidio. Por lo que es un tema serio que debe ser atendido en cuanto se presenten los síntomas. Este trabajo ha sido parte de una investigación un poco extensa en cuanto a contenido. Lo más complicado fue redactar un cuento con una extensión corta, en el cual integramos toda nuestra investigación, creatividad y experiencias. A pesar de que nuestro tema es de un acontecimiento actual, tuvimos problemas buscando la información, mas sin embargo logramos exquisitamente nuestro cometido. En estas circunstancias donde nos vemos forzados a interactuar virtualmente, hace poco práctico realizar este tipo de investigaciones. Pero mientras más realizamos este tipo de actividades, nos vemos más familiarizados y por consiguiente se vuelve mucho más sencillo. Nuestras conclusiones fueron las siguientes. Desgraciadamente, la pandemia actual ha arrasado en su mayoría con los jóvenes. Con esta investigación pudimos ver las consecuencias a nivel mental. En algún momento de la pandemia, toda persona a nuestro alrededor tuvo cambios notables. La mayoría de nosotros hemos presenciado estos trastornos mentales sin la necesidad de habernos contagiado de COVID-19. Sin embargo, el hecho de haberse contagiado de COVID-19 implica que la persona se aisló forzosamente de la sociedad. Este aislamiento forzoso es un factor que detona la aparición de ciertos trastornos, puesto que el virus no solo afecta al cuerpo físico, sino que también trae un cansancio mental que muchas veces puede ser peor. Los jóvenes muestran cambios constantes, tanto físicos como mentales. Son cambios que no se notan hasta que alguien cuestiona los comportamientos tan impulsivos o desconocidos. Además, concluimos que el apoyo que brinda la familia y los círculos sociales cercanos al adolescente juegan un papel muy importante en el desarrollo y prevención de estos trastornos. Y aunado a los problemas que presenta la pandemia, estos círculos sociales se ven muy limitados, por lo que es importante que nos mantengamos unidos a pesar de todas las adversidades. Y estas fueron nuestras fuentes de consulta para nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, pues la verdad es que creo que planteas un trabajo muy, muy interesante también en el hecho de decir cómo es que esta pandemia, la situación sanitaria hoy día, ha afectado no solo a aquellos que han contraído el virus, ¿no? También se manifiesta parte precisamente de estos fenómenos psicoemocionales en la depresión o en la ansiedad, ¿no? En jóvenes. Y me parece bastante, bastante interesante cómo llevas la investigación, la observación de tu entorno, cómo lo llevas a la producción de un recurso literario, ¿no? De un cuento. Entonces, te felicito. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Es modalidad poesía. Se titula Tendría que haber hecho algo y presenta a Aldana Ayala, Alan Francisco. Así que te cedo la palabra, Alan. Sí. ¿Me escuchó? Sí, Alan, sí se escucha bien. Bueno, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alan Francisco Aldana Ayala y junto con mi asesor, que fue Francisco Javier Armas Cortés, les vamos a presentar Tendría que haber hecho algo. Muy bien, yo planteo la problemática en que la pandemia ha venido a modificar nuestras vidas de diversas maneras, ¿no? Pero creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes a mi consideración, es el aspecto psicológico. En el aspecto que mediante este encierro y un cambio drástico en nuestra rutina, nos ha llevado a diferentes extremos en la salud mental. ¿A qué extremos me refiero? A extremos que pueden ser desde lo más beneficioso, como
generar un placer al estar con la familia, el generar nuevas habilidades, el generar conocerse a sí mismo y llevar un proceso en el cual me alegro que muchas personas han empezado a ver sobre su salud física y mental, al tomar terapias, al hacer ejercicio, al realizar nuevas actividades. Desgraciadamente, ¿cuál es el otro extremo? El extremo al cual hoy me refiero es que este encierro, esta rutina de estar solo, pues genera problemáticas que van más allá de sentirse como de mal un día, sino genera un desarrollo que puede generar depresión, que puede llegar a generar soledad, y eso es peligroso. Ahora, todo esto va hacia mi objetivo, que es transmitir mediante esta lírica mis sentimientos y mis razones por la cual la salud mental es el punto creciente de modificación en esta pandemia. Y lo que quiero llegar a acatar mediante esta lírica es saber atender y escuchar a los demás y a ti mismo mediante lo que sientes y promover una salud mental. Ahora bien, mi hipótesis es de que algo muy importante para tratar esto es la comunicación, saber expresarse. Sé lo difícil que es para cuando uno se siente solo, cuando uno siente depresión, cuando uno siente soledad, puede platicarlo con tu familia, con tu amigo, con tu pareja, con la persona con más confianza tengas. Pero realmente el expresarse, el hablarlo mediante la literatura, mediante la música, mediante el arte, es una manera de sanar. Y nosotros como oyentes es justamente eso, saber escuchar a la otra persona, observar lo que está pasando y el proceso que ha llevado, todo esto para comprender la situación, tanto tuya como de los demás. Esto sirve solamente si tienes la mente abierta, en cooperación obviamente de tus pensamientos, creencias, gustos y experiencias que te hayan servido para ayudarte a ti y ayudar al otro. Todo esto siempre con respeto y saber qué necesita la otra persona de ti y qué le puedes ofrecer a la otra persona para salir de esa situación. Mi metodología para realizar esto fue experiencias vividas. Como verán más adelante, mi poema trata sobre un amigo que tuve y que lamentablemente mediante esta situación decidió quitarse la vida por situaciones muy complicadas que él tuvo que pasar por esto. Fueron experiencias vividas. Yo pasé por algo similar y sé lo complicado que es el querer salir, el querer buscar una experiencia o buscar más que nada una solución. Todo esto en cooperación con mi tutor Francisco Javier Armas Cortés, mediante la lengua española y la lengua italiana, creamos un proceso de escritura, en este caso una poesía, para que hoy en día finalmente expongamos el tema. ¿Cuál fue Les presento el poema que escribí, que se llama Tendría que haber hecho algo, o Avrei dovuto fare qualcosa en italiano, en donde expreso mi sentimiento y lo que a mí me gustaría escuchar está en una situación así, de mí para un amigo, en el cual expreso todo lo que sentimos, todo lo que vivimos y todo lo que pasamos por un momento tan complicado, que muchas veces lo dejamos pasar o muchas veces no observamos suficiente lo que la otra persona está viviendo, lo que no empatizamos, lo que la otra persona está pasando creyendo que todo está bien. De su lado izquierdo está en italiano la poesía y su lado derecho la encontramos en español. ¿Cuál fue mi experiencia del trabajo? Sinceramente fue intensa, más que nada en el aspecto sentimental. Este proceso que he tenido, este proceso que pasó mi amigo, es una llamada de atención para darnos cuenta de lo importante que es observar y entender a la otra persona. Entenderlo en el aspecto de que comprender de que su situación se puede solucionar. Créanme que cuando uno vive esta situación, cuando uno cree que no hay una salida, le echa la culpa a todo, le echa la culpa de que cómo podré salir, cuando realmente podemos apoyarnos de los demás, siempre y cuando los demás también quieran escucharnos y quieran apoyar en una manera de que podamos avanzar.
mi modalidad fue mediante mis experiencias y de una manera que fue a esta poesía, esta escritura, esta de que me unió mi vulnerabilidad mediante mis fortalezas y crear algo que va más allá de que unas simples palabras, ¿no? Va un sentimiento, va una razón de existir y una razón por la cual hoy en día la salud mental es esencial y hay que trabajarla. Conclusiones es de que todos pasamos por situaciones complicadas en la vida, todos, desde tus familiares como hasta extraños en la calle. Y hay que saber cómo solucionarlas, porque finalmente yo sé lo que es pasar este proceso, yo sé lo que es intentar salir de ahí, intentar comprenderlo todo y muchas veces no se puede. ¿A qué voy con todo esto? A que hay que intentar observar, escuchar, analizar la situación del otro y abrazarlo. Un hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Realmente cambia la vida de una persona, realmente puede hacer la diferencia y ayudarlo en salir en esta situación. Hay que disfrutar de las personas que están a tu alrededor y comprenderlas porque no sabemos en qué situación está pasando. Finalmente, comprender y entender que es algo que todos vivimos, que todos hemos pasado y que somos humanos. Hay que abrazarlos, entenderlos, escucharlos y ayudarlos en todo lo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Eh, Ahora sí que nos dejas, creo que muy, un poco en shock. Claro, es bastante interesante y yo diría que hasta pertinente el hecho de también traer ese tipo de experiencias a ese tipo de eventos. Desgraciadamente, bueno, te toca vivir un entorno, te toca una situación complicada y antes que nada me gustaría también como pues darte las gracias por también compartirlo, por compartir esto y cómo es que llevas también la parte de, vamos, una situación eh, un poco triste, un poco, vamos, bastante triste, pero que hayas a partir de esta situación que has vivido, la puedas transformar en arte, en poesía y que comparto contigo esta idea que nos compartes. A veces la misma medicina, la misma solución a lo que se está viviendo, pues puede ser la lírica, el arte, la poesía. Entonces, a veces funcionan también como refugios. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo también que lo hayas compartido. Tuve ahora sí que el placer de escuchar y de leer tu poesía, tanto en español como en el italiano. Y bueno, sé que por cuestiones de tiempo no podremos leerla, escucharla, pero bueno, la podremos ya leer en la revista. Muchísimas gracias, Alan. Pasamos con nuestra siguiente ponencia. También en esta ocasión es otra modalidad cuento. Se titula La Corona del Cambio y presenta Reyes Serrano Diego, a quien cedo la palabra. Tienes el micrófono está apagado, Diego. Perdón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Reyes Serrano y voy a exponer mi trabajo, que es un cuento corto y se titula La Corona del Cambio. Mis asesores fueron Ana Karen Luna Fierros, de la materia de Historia, y el profesor Roberto García García, de la materia de Geografía. Sí. El planteamiento del problema y objetivos. Bueno, en este cuento podemos leer acerca de un área pospandemia, una etapa a la cual estoy seguro de que todos deseamos llegar pronto. Han sido tiempos difíciles debido a todos los cambios que hemos tenido desde lo profesional, los proyectos que se tenían, los planes y también en el aspecto emocional. Por eso me interesó realizar el cuento con esta temática. Como jóvenes ha sido más complicado recrear un ambiente en el que teníamos, ya que es una etapa en la cual necesitamos interacción porque estamos creando nuestra personalidad y fortaleciendo las actitudes que nos acompañarán durante toda nuestra vida. El principal objetivo del cuento fue transmitir un poco de esperanza y color en estos tiempos un tanto grises, así como empatizar con las personas que han tenido uno o varios de estos sentimientos, ya que en realidad creo que hemos sido todos.
También brindar unos pequeños consejos para sobrepasar estas emociones, como lo hizo nuestro personaje principal en la historia. Me pareció que podía ayudar a los jóvenes que leyeran esta historia, porque aunque, bueno, bien es cierto que cada uno de nosotros somos fuertes, siempre necesitamos un poco de ayuda. Sí, mi hipótesis. Si se hubieran implementado programas de apoyo para los jóvenes, estas emociones podrían ser controladas más fácilmente, además de haber dado más importancia a un mejor manejo en la comunicación entre estudiantes y una convivencia entre los mismos, ya que esto es pilar en el desarrollo de todo adolescente y en general, bueno, todo ser humano, la convivencia y la interacción. Afortunadamente, de acuerdo a demasiados estudios, es posible controlar nuestras emociones y mente a tal grado de estar tranquilos en cada instante y revertir cualquier situación. La metodología para realizar mi cuento fue primero priorizar el desarrollo de las 7 emociones vistas desde los efectos que causan y también viendo cómo contrarrestar esa parte negativa. Me dediqué a realizar una historia con la cual se vea que siempre hay esperanza y que sin importar qué pase, todos podemos ser felices, entendiendo que estas emociones forman y siempre formarán parte de nuestra vida. A la vez me propuse crear una historia para empatizar con todos los jóvenes y adultos que la lean, y así pasar un buen momento con este breve cuento. Bueno, el resumen del trabajo de mi cuento es un cuento basado en las principales emociones surgidas en la pandemia, relatado en un mundo en el que el virus que originó el confinamiento ya está completamente erradicado. Todo empieza con la remembranza del fin de esta época en donde el personaje principal, que es Ángela, emprende el camino a las 7 de los países más afectados en ese momento, para acabar con estas emociones, que debido a todo el impacto que tuvieron se volvieron componentes físicos. Ella tiene que aprender a contrarrestarlos fortaleciendo su mente, porque tenía la misión de contenerlos para que no siguieran afectando a la población. En el viaje visita sitios históricos e icónicos del mundo y conforme va avanzando con la aventura, igualmente va descubriendo las cosas importantes de la vida. Mi experiencia al realizar la investigación fue que, bueno, me di cuenta que al realizar la parte teórica del trabajo, hay muchos artículos ya de información que han surgido debido a todo lo que estaba ocurriendo. Las emociones y sensaciones que se han tenido se han vuelto muy comunes, además de que se han convertido en un tema muy importante y afortunadamente he podido ver que todos estos conocimientos en verdad pueden ser de demasiada ayuda para aplicarlos en nuestro día a día. Y bueno, mis conclusiones. Al realizar este cuento me trajo diferentes emociones. Primero fue una liberación, debido a que expresar todo lo que sentimos nos quita una carga, así como también darnos cuenta que no estamos solos y que no somos las únicas personas en sentir esto. Además de que puedo comprender que estas emociones tampoco son tan malas. Somos seres humanos y van a formar parte de nuestras vidas. Es imposible no volver a sentirlas, ya que actúan como mecanismo de defensa también. Y como en cualquier ámbito, los extremos no son buenos. Por eso me percaté de lo fundamental que es saber controlar nuestras emociones y que cuidar la mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. También por esto le puse la corona del cambio, ya que debe ser un parteaguas para cuidar más de nosotros y del entorno en el que vivimos. Solo hay 2 opciones con respecto a la pandemia, y es aprender y salir adelante o hacernos más vulnerables. Y sin lugar a dudas, todos podemos elegir la primera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego, por lo que nos compartes. Eh, Ahora sí que con ese tipo de trabajos confirmo lo que he estado diciendo a lo largo de estas jornadas. No solo se trata precisamente de ver el entorno negativo que nos ha traído la pandemia, los efectos psicológicos, estas cuestiones de depresión y de estrés, ¿no? Todos los cambios psicoemocionales que hemos estado hablando en esta mesa, sino también que la misma pandemia nos orilla de poco a poco a crear, ¿no? Ya sea a partir de un producto visual como una fotografía o un producto literario, sea una poesía o sea un cuento, que ya más adelante, una vez que sea publicado, bueno, nos deleitaremos con tu obra. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por lo que compartes. Vamos a pasar a la siguiente y última presentación de esta mesa, que se titula Suicidio, cómo prevenirlo, en modalidad de ensayo. Presentan Martínez Castro, Evelyn Abril y Verduzco Valdés, Samantha Gabriela, a quienes les doy la palabra. Muchas gracias, profesor. ¿Sí se puede ver? Sí, ya se ve la presentación. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Evelyn Abril Martínez Castro. El día de hoy les presentaré el ensayo Suicidio, cómo prevenirlo. Este trabajo lo realicé junto con mi compañera Samantha Verduzco Valdés, con el asesoramiento de la profesora Gloria
Daniela de la Peña Vallejo, que imparte Educación para la Salud, y de la profesora Ana Karen Luna Fierros, que imparte Historia de México. El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública de todo el mundo, siendo un fenómeno que afecta a niños, adultos y jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800,000 personas mueren anualmente a causa del suicidio en todo el mundo. Y según el INEGI, en la República Mexicana, es una de las 5 principales razones de muerte hasta los 34 años de edad, y la cuarta entre los niños y adolescentes de 10 a 17 años. A partir de esto, nos planteamos la pregunta de cómo es que podemos prevenirlo, por lo cual el objetivo de este trabajo es, primero, encontrar una definición acertada acerca del suicidio. También conocer sus principales causas y su relación con los factores de riesgo. Igualmente, se busca dar a conocer las acciones para poder enfrentarlo. Todo esto para poder informar a los adolescentes y sobre todo a la comunidad estudiantil. Con esta información pudimos realizar nuestra hipótesis, en la cual planteamos que, aunque el suicidio no sea un problema muy grave de salud pública, se puede prevenir con una estrategia que tenga acciones basadas en datos e información confiable. Igualmente, se cree que se puede prevenir si la población tiene más información acerca del suicidio y si se comienza a hablar un poco más sobre este tema. La metodología que utilizamos para realizar este ensayo fue la siguiente. Primero, buscamos comprender el tema del suicidio y con la ayuda de diversas fuentes de información confiable, como libros y artículos divulgativos, empezamos a recabar los datos de mayor interés y utilidad. Después, realizamos búsquedas más concretas, sobre todo se buscó información en organizaciones fiables como son la OMS, esto con el fin de que se proporcionaran datos y estadísticas mucho más específicas, así como para que se esclarecieran algunos temas. Bueno, y ahora les voy a leer un pequeño resumen. El suicidio es un asunto sumamente complejo en el que intervienen diversos factores sociales, psicológicos y culturales. Estamos ante una amenaza que afecta en silencio a la población y ante un proceso que involucra diversas etapas emocionales, cognitivas y conductuales. Desde la antigüedad se ha buscado una definición acertada acerca del suicidio. Una de las más reconocidas es la del sociólogo y filósofo Émile Durkheim, que plantea que se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizada por la víctima misma a sabiendas del resultado. Actualmente, la OMS define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Para la prevención del suicidio a la población en general, se recomiendan estrategias como lo es la restricción de acceso a medios para el suicidio e implantar políticas para reducir el abuso de sustancias adictivas. En cuanto a las estrategias de prevención en el ámbito individual, se recomienda identificar y tratar trastornos mentales, así como enfatizar la necesidad de recibir un servicio de salud mental integral. La experiencia que nos dejó realizar este trabajo fue muy agradable, pues en el proceso de investigación obtuvimos información que nos ayudó tanto a realizar este trabajo y a que nosotras pudiéramos aprender un poco más sobre este tema. Desde el principio nos llamó mucho la atención el tema del suicidio, debido a que es un caso muy común en adolescentes y sobre todo porque sigue siendo un tema del que no se habla mucho. Elegimos la modalidad de ensayo porque nos permitió exponer la información de una manera mucho más clara y sencilla. Las conclusiones de este trabajo fueron que gracias a la búsqueda de información en fuentes confiables, se pudo entender que aunque el suicidio no es considerado una enfermedad, es un problema que está estrechamente relacionado a trastornos psiquiátricos y psicológicos. Pese a que el suicidio siga siendo considerado por la sociedad como un tema sensible, es muy importante conocer y estar informados acerca de este fenómeno. Como se puede observar, gracias a las estadísticas de la OMS, es una situación que le sucede a diario a miles de personas.
Igualmente, se puede notar cómo no solo afecta al que lo comete, sino que también es considerada como una tragedia para la sociedad, y es un proceso sumamente doloroso para los familiares de la víctima. Por otro lado, es importante recordar que la mejor manera de ayudar es la prevención, la cual sirve para combatir desde el fondo este problema social, así como para dar ayuda temprana a personas que presentan indicios de trastornos mentales o indicios de una conducta suicida. El suicidio es un problema que ha prevalecido desde la antigüedad y seguirá siendo un problema en el futuro si no es atendido con las medidas necesarias. Igualmente, es de suma importancia que se hable y se informe de este tema a la población en general, así como a grupos vulnerables como lo son personas de la comunidad LGBTIQ y personas con alguna discapacidad física. Por último, les dejo las fuentes de consulta que se utilizaron para realizar este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu participación, por la ponencia. Definitivamente es un tema claro, sensible, como has comentado, pero pertinente, ¿no? Sobre todo para el eje temático de nuestra mesa, la salud mental. Bueno, es muy necesario hoy en día todavía hablar del suicidio y, como bien dices también, las formas, no solo definirlo, no solo estudiarlo, sino también prevenirlo. Eh, Te felicito también por ese trabajo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recuerdo a nuestro público asistente que si tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a todo lo que se ha comentado, alguna pregunta para todos los ponentes o para alguna ponencia en particular, bueno, puedan escribirla por el chat. Ya veo que aquí los están felicitando, aquí en el chat, a nuestros ponentes. Dice, excelente mesa, felicidades a todos y a todas y a todos los estudiantes. Tocaron temas muy complejos, estoy totalmente de acuerdo, y difíciles de abordar. No obstante, lo hicieron desde una perspectiva académica y muy profesional, pero al mismo tiempo nos dejaron ver la parte conmovedora del tema. Estoy totalmente de acuerdo con la profesora Ana Karen. Su pregunta es, desde su postura, ¿cómo ven el posible retorno a clases? ¿Okay? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿Cómo ven el posible retorno a clases? ¿Quién se anima a responder? Bueno, en mi opinión, yo siento que este retorno a clases es una oportunidad para empezar a retomar estas actividades que antes habíamos pospuesto y suspendido y empezar a tratarnos de una manera distinta en cuanto a nuestros sentimientos, ya que hemos estado encerrados y hemos estado sin contacto y requerimos este contacto y este tipo de convivencia. No obstante, el peligro de contagiarse todavía sigue vigente. Entonces, tendría una postura 50-50 en cuanto a esto, aunque el regreso a clases todavía lo vemos en unos meses, entonces sería ver cómo va actuando la enfermedad en cuanto a este tiempo que recorre. Bien, perfecto. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más de nuestros ponentes que quiera responder la pregunta? Sí, yo. Creo que Evelyn. como dijo mi compañero, sin duda alguna va a ser algo muy positivo para poder empezar a socializar y poder empezar a adaptarnos a todo esto que está sucediendo. Sin embargo, en lo personal, a mí me causa mucho estrés y miedo asistir a un lugar que va a tener a mucha gente y que la mayoría no va a estar vacunada. Entonces siento que es igual un poco contradictorio, un poco difícil. En lo personal va a ser muy difícil regresar a clases. Que sin duda, Evelyn, estoy de acuerdo, ¿no? Esto es polémica, este regreso a clases todavía sigue siendo una situación muy polémica. ¿Alguien más de nuestros ponentes que quiera participar, que quiera responder? Bueno, a mí, con el contexto que tenemos, me parece que está bien y nos puede ayudar, que siempre y cuando se sigan las medidas sanitarias y pues obviamente también nosotros, pues sí, obedecer a las autoridades y todo, pero o sea, sí me parece que nos puede ayudar después de tanto tiempo. Ok,
Perfecto, bien, gracias, Diego. ¿Alguien más que se anime a participar? ¿No? ¿O alguien más que tenga alguna pregunta? Ajá, adelante. Pues como dicen mis compañeros, yo lo veo como una gran, bueno, una salida que tenemos ahora todos, tanto alumnos como profesores, para volver a retomar nuestros círculos sociales y pues a lo mejor inhibir, ¿no?, las sensaciones o el sentimiento de soledad. Gracias, Aldo. Sí, definitivamente tiene su lado positivo, pero también hay cierto riesgo aún, ¿no? Que nos hace como meditarlo todavía un poco más, ¿no? Sí o no, regresar. ¿Alguien más que quiera responder? ¿No? Dice, bueno, los están felicitando también aquí. Miriam, felicidades a todos, no puedo esperarle a leerlos. Felicidades a todos, dice Celia. Pregunta la maestra Ana Karen, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaron al hacer la investigación? Tocaron temas sensibles, complicados, como hemos dicho, pertinentes, claro que sí. ¿Cómo podrían describir estos retos al momento de tocar temas, vamos, no temas del todo, del todo agradables, por así decirlo? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, yo puedo responder la pregunta de la profesora Ana Karen. Creo que enfrentarte a este tipo de temas es bastante complicado, ya que en cuanto a la información, incluso en estas fuentes confiables, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud, carecía de información respecto a estos trastornos como de la ansiedad, y de hecho ni siquiera encontré información de los trastornos de ansiedad en la OMS y tuve que buscarlos en otras clínicas y tuve que buscar información externa sobre la depresión, ya que solamente estaban cosas muy generales y costó profundizar en esos temas debido a que son considerados todavía un tabú, por así decirlo. Y es muy, muy difícil porque la mayoría de las páginas son guiadas a través de estos estereotipos y mitos que rondan a lo largo de estas enfermedades y trastornos. Entonces creo que el conseguir información fue lo más complicado y todavía sintetizarla, ya que de por sí era poca. Gracias, Alejandro, totalmente de acuerdo. Sí, a veces la misma investigación puede tener ahí un sesgo, ¿no? Muchas veces puede haber un prejuicio como de lo que se hablaba, ¿no? Con esos temas del suicidio, por ejemplo, la depresión, que mucho tiempo fue considerada no como una enfermedad, como sería hoy en día, ¿no? No se le dio la seriedad para su estudio en su momento. Y ahora vemos precisamente que las investigaciones pues, nos ayudan muchísimo también a darle cierta seriedad al estudio de ciertos fenómenos psicosociales. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta de la maestra Ana Karen? O una pregunta, una petición que nos hace Miriam, dice describan en 3 palabras su trabajo o explicarlos el mayor reto que enfrentaron durante su investigación. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, igual por cuestiones de tiempo, vamos a concluir esta mesa número 3, titulada Salud Mental. Felicito y agradezco inicialmente la participación de nuestros ponentes. A ustedes, bueno, la verdad es que han presentado trabajos bastante interesantes y igual así como dice Miri, bueno, pues ya veremos, ya vamos a estar leyéndolos en la publicación de la revista. También quiero agradecer a nuestro público asistente, a los profesores que los asesoraron durante sus trabajos y obviamente también a nuestro apoyo técnico para la realización de este tipo de eventos. Sin otro particular, sin nada más que agregar, pues los invito a la siguiente mesa que comienza en breve. Nos vemos, hasta luego.